El Fondo Monetario Internacional vaticina para Venezuela una inflación de 1.000.000% por lo menos, además de una caída del Producto Interno Bruto de 18%, lo que traería graves consecuencias para los venezolanos. Vamos a conocer en parte de estos temas con el profesor Douglas Ramírez del Instituto de Investigaciones Económicas, quien nos habla acerca de esta situación que se presenta ahora en Venezuela con esta posibilidad de tener una inflación por arriba de los 6 dígitos. Bueno, hace tiempo Venezuela viene entrando en un proceso de crisis. Ya en el 2007, un grupo de economistas hicimos un documento que le presentamos al presidente Chávez, cuando le dijimos que estábamos entrando en una crisis económica terrible. ¿En qué se resume lo que escribimos en el 2007? Nosotros dijimos que, por un lado, veíamos que el país se estaba endeudando muy aceleradamente. Adicionalmente, la tasa de crecimiento del consumo per cápita crecía mucho y la tasa de crecimiento del producto per cápita crecía poco. Es decir, póngalo en ejemplos de una empresa. Si ustedes tienen una empresa donde sus deudas crecen más, que es lo que crece más, y después los salarios crecen menos que la deuda, pero crecen más que los ingresos de venta. Entonces, si los ingresos de venta crecen poco y menos que el crecimiento de los salarios, y los salarios crecen menos que el crecimiento de la deuda, ¿qué pasa con la empresa al final? Hay una colapso. Bueno, Venezuela estaba así. La deuda que está creciendo hace mayor que el crecimiento del consumo. El consumo está creciendo más que el producto per cápita. El financiamiento del consumo interno se está haciendo no por producción interna, sino por importaciones, y esas importaciones se financiaban con liquidación de divisas o endeudamiento. Eso es lo que dijimos nosotros en 2007, y el presidente en ese momento nos dijo que nosotros que éramos parte de la conspiración, guerra económica e hijos del imperio y agentes de la CIA. Ahora estamos viendo que eso que anunciamos hace tiempo ya es un hecho. Hay que cambiar las políticas económicas del país, y las políticas económicas pasan por cambiar justamente cosas fundamentales. Uno es el tema del Estado de Derecho, el respeto a la propiedad, el respeto a la Constitución, el respeto a la Asamblea Nacional, cosa que no se está haciendo. Garantizar que la gente pueda generar emprendimientos sin tener miedo que le expropien su producto, no imponerle la venta obligatoria de su producción a los precios que el gobierno quiere. El problema es que aun cuando el gobierno cambie políticas, no tiene credibilidad. Y ese es el problema, porque muchas de estas políticas necesitan credibilidad para que el flujo de inversiones extranjeras venga al país e invierta y genere producción. Necesitamos abrir la economía, liberar del tipo de cambio, y necesariamente tenemos que recurrir, porque no nos queda otra manera, ir al Fondo Monetario Internacional a pedir ayuda financiera, porque en este momento no hay ningún mecanismo que nos permita financiar los gastos. Estamos hablando de que tenemos en este momento una producción petrolera en el suelo. Yo, como les comenté hace un rato, teníamos una producción en 1970 de más de 3.700.000 barriles diarios, con 23.000 trabajadores. Ahorita estamos produciendo apenas un poco más de 600.000 barriles diarios con 167.000 trabajadores. Entonces, estamos en una economía colapsada. De hecho, la China le tuvo que hacer un crédito puente específico para PDVSA, porque China necesita cobrar 400.000 barriles diarios de la deuda externa que tiene Venezuela con China. Los rusos están cobrando su deuda, pero están cobrando en oro. Entonces nosotros en este momento le estamos debiendo a los chinos, a los rusos, y la deuda que nos cobran esta gente, y no solamente los chinos rusos, sino cualquier banca bilateral, comercial, es imposible de pagar. Porque si usted compra un bono de deuda pública nuevo, refinanciado, le va a pedir un descuento del 70%, y además le va a pedir un retorno o cupón de ese bono de más de un 50%. Es decir, que una persona que compre una deuda en esa circunstancia venezolana, al año ya recuperó el 100% de su capital invertido. Ahora, el ciudadano de a pie, ¿cómo se ve afectado con una inflación a fin de año en 1.000.000%? Obviamente no tengo mucho que decirle, porque la gente lo está viviendo. En este momento la gente sabe que la reducción de comida, la consumo de proteínas es casi inexistente en los hogares venezolanos. Se ha ido sustituyendo por granos, por plátano, por yuca. Estamos hablando de que hoy en día el venezolano no le alcanza para dar una alimentación mínima adecuada a sus hijos,
y tampoco a las personas de tercera edad, que son las personas que más sufren. Estamos teniendo dos sectores socialmente débiles, que son los niños menores de 5 años y las personas mayores de 65 años, que son las que socialmente son más afectadas por el problema de la carencia de proteínas en particular. Entonces, las estadísticas muestran que desde el 2013 a la fecha, el venezolano promedio ha ido perdiendo anualmente 9 kilos por año. Estamos hablando del 2013 a la fecha, 9 kilos por año. No solamente se ha contraído el Producto Interno Bruto de la economía, sino que se ha contraído la capacidad de consumo del venezolano. Entonces, eso lo estamos viendo en estos términos. Cuando no hemos producido ni permitimos la producción nacional, cada vez lo que hay para consumir es menos y más caro. Entonces, en Venezuela, la política que se implantó con el gobierno del presidente Chávez y que continuó el presidente Maduro fue producir menos y trabajar menos, porque los aumentos de salarios compulsivos no tenían correspondencia con la productividad. Yo sé que ustedes son gente que trabaja mucho, pero hay gente que no importaba si trabajaba o no trabajaba, igual le iban a aumentar el sueldo y salario, porque eran aumentos de salarios compulsivos que no tenían correspondencia con el esfuerzo productivo de cada uno. Entonces, estamos viendo las consecuencias de un modelo socialista aplicado a Venezuela. Ya hemos tenido que sufrir lo que es el socialismo. Yo creo que hoy tenemos que probar una economía de mercado eficaz, eficiente y un Estado de Derecho donde se respete la propiedad privada y se respete el derecho ajeno. Bien, muchísimas gracias al profesor Douglas Ramírez del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, al referirse a esta situación en la cual el Fondo Monetario Internacional indica que la situación de Venezuela es solo comparable con la de Alemania de 1923 y Zimbabue al final de la década de los 90, una situación que es bastante difícil y poniéndola entre las inflaciones más altas de la historia de la humanidad. Leonardo Rodríguez, ULE Informa.